Viernes 18 de noviembre. Lucas capítulo 19, versículo 45-48. Jesús, al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores diciéndoles: Está escrito, mi casa será una casa de oración, pero a ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Quiero estar pendiente de tu palabra, Señor Jesús, y tener tu celo por las cosas de Dios. Es lo propio de un corazón enamorado. Amén. Queridos hermanos, hoy nos trae el Evangelio el suceso de la expulsión de los vendedores en el templo, expulsión realizada por Jesús. San Lucas lo narra de una manera más simplificada con respecto a lo que nos dicen otros evangelistas. Seguramente San Lucas, al dirigirse con su evangelio a personas no procedentes del judaísmo, no veía la necesidad de detenerse en otros detalles, pero sí hace alusión a las razones de por qué realiza Jesús esta acción, aduciendo lo que habían dicho los profetas Jeremías e Isaías. Nos parece raro que Jesús tenga un gesto airado o de dureza, él que era la suprema mansedumbre. Las razones tenían que ser muy potentes. Hoy Jesús realiza una acción simbólica plena de significación de cara al futuro, al expulsar del templo a los mercaderes que vendían las víctimas destinadas a servir de ofrenda, y al evocar que la casa de Dios será casa de oración. Jesús anunciaba la nueva situación que Él venía a inaugurar, en la que los sacrificios de animales ya no tendrían cabida. Santo Tomás de Aquino decía que el testamento antiguo deje paso al rito nuevo, y el rito nuevo es la palabra de Jesús. El Nuevo Testamento, inaugurado por Jesús, ya no tiene necesidad de bueyes ni vendedores de corderos. Lo mismo que todo el pueblo le oía pendiente de sus labios, nosotros no hemos de ir al templo a inmolar víctimas, sino a recibir a Jesús, que es el auténtico Cordero inmolado por nosotros de una vez y para siempre, y a unir nuestra vida a la suya. Jesús amaba al templo porque era una representación de la presencia de Dios ante su pueblo. El día anterior, al entrar en Jerusalén y ver el templo, Jesús había llorado porque sabía que en pocos años iba a ser destruido. Ahora, al entrar en él y ver que no se cumple con lo fundamental que es orar, ponerse en comunicación con Dios, todas sus entrañas se remueven y quiere actuar en consecuencia. Se palpaban dos cosas malas cuando uno entraba en el templo. Una era la no apertura hacia las naciones como Dios les había mandado a los israelitas. Dios es Dios de todos, y los jefes del templo lo habían convertido en un bastión particular del pueblo de Israel. Y la otra cosa mala era que se notaba enseguida la distinción de clases sociales. Prácticamente estaba prohibido el paso para los pobres y pequeños. Allí lo que primaba era la venta de animales y el movimiento de monedas de parte de los cambistas. Y cuanto mayor era el animal, o mayor era el número de monedas, era superior la atención que se le prestaba a la persona.
Por lo tanto, los jefes del templo no se preocupaban sobre si la gente oraba o no, sino sobre el dinero que tenían y el negocio que hacían. Por eso cuando Jesús echa a los vendedores, en su corazón está echando a los responsables de todo ese mercado que impide el desarrollo de una sincera oración. Ellos se hacían dueños del templo, desplazando al mismo Dios. Además, en cuanto al negocio, había mucha suciedad, por lo que Jesús compara al templo con una cueva de ladrones, como había dicho ya el profeta Isaías. Una de las razones es porque se aprovechaban de la buena gente que quería ofrecer un sacrificio a Dios y no lo podían comprar con las monedas ordinarias, sino que debían hacer un cambio. Y en el cambio había un robo, una trampa, una estafa. El templo, además de ser lugar de oración, debía ser también, principalmente en los atrios, un lugar para exponer la palabra de Dios a la gente sencilla, como era el pueblo. Esto lo siguió haciendo Jesús, y por eso los príncipes de los sacerdotes y los escribas le tenían envidia y buscaban prenderle. Eran los preámbulos para la pasión de Jesús. La razón de morir Jesús quedaba clarificada por sus deseos de que Dios fuera honrado con nuestra oración y la escucha de la palabra. El Papa Francisco, en una homilía el 20 de noviembre de 2015, decía: donde está Jesús no hay lugar para la mundanidad, no hay lugar para la corrupción. Y esta es la lucha de cada uno de nosotros. Esta es la lucha diaria de la Iglesia. Siempre Jesús, siempre con Jesús. Ese Jesús que nos había dicho que no podemos servir a dos señores, o Dios o las riquezas, o Dios o el poder. Finalmente, el mensaje hoy para nosotros lo podemos ver en dos dimensiones. Primero, en cuanto a los templos materiales, que deben ser expresión de la presencia de Dios. La mayoría son realidad sublime por la presencia de Jesús en la Eucaristía. Se les debe todo nuestro cariño y respeto, y sobre todo son lugares especiales de oración. Y segundo, los templos reales que somos nosotros donde habita Dios. El respeto debe ser mayor, pues somos templos de verdad. Y si hemos echado a Dios por el pecado grave, Dios es tan bueno que quiere venir de nuevo por el arrepentimiento y un sincero cambio de vida. Respeto hacia nosotros y hacia los demás. Y que Dios tenga que mostrar su rostro airado es algo que no tenemos que buscar, sino el rostro bondadoso del Padre y verdadero dueño de nuestro ser. Pidámosle a la Virgen que nos ayude a cumplir este propósito.